Hola a todos. Un componente que ha formado parte de la evolución de las pantallas y la visualización de mensajes es el display de 7 segmentos, y en este video de la serie Todo Sobre vamos a hablar sobre él, sus tipos, cómo utilizarlo y el qué es la visualización dinámica, muy importante para visualizar mensajes en dichos displays, así que empecemos. Primero, lo básico, ¿qué es un display de 7 segmentos? Imaginemos que nosotros queremos visualizar los números del 0 al 9, pero no sabemos cómo. La solución a esto sería tomar 7 LEDs, ponerlos en esta posición y darle una letra a cada uno, desde la A hasta la F. Como verán, todos los LEDs tienen el ánodo al aire, el cátodo de todos ellos conectado entre sí y ese nodo va conectado a negativo. Si quiero ver el número 4, por ejemplo, voy a conectar una fuente de voltaje independiente al ánodo del LED B, C, F y G. Y de esta forma podemos ver el número 4, y así podemos hacer cualquier número del 0 al 9 conectando cada ánodo a la fuente según el número que queramos ver. Sin embargo, visualmente no es muy agradable, por lo que vamos a incluir el display de 7 segmentos como tal, de momento el más conocido en tamaño y patillaje, y básicamente es lo que acabamos de ver, pero integrado en un componente sólido y con mayor estética. Se llama de 7 segmentos porque posee 7 LEDs para visualizar números, aunque también se pueden visualizar algunas letras y símbolos básicos. También tenemos un LED que se posiciona como un punto y podemos encenderlo para la aplicación que necesitemos, como separar cifras decimales o como un símbolo más. Anteriormente, asumimos que el cátodo de cada LED estaba unido entre sí, sin embargo también tenemos displays que tienen el ánodo unido y los cátodos separados. En ese orden de ideas, uno se activa con lógica de unos y el otro se activa con lógica de ceros. Para diferenciar el tipo, llevan el nombre de ánodo común y cátodo común según sea el caso. Para aprender más cosas sobre los displays, vamos a ver un poco el tema de sus parámetros, y para ello usaré el TDSR 1350. Aquí tenemos su datasheet. En la primera tabla tenemos 3 variantes del display, que son 1350, 1360 y 1360 IK. Veremos que en el primer caso el display es de ánodo común y en los dos casos siguientes son de cátodo común. Sin embargo, en todos los casos el color es rojo. Y como es de esperarse, también hay displays de otros colores, siendo los más comunes el rojo, el verde y el azul. En el primer y segundo caso tenemos un rango de intensidad lumínica de entre 280 hasta 3600 microcandelas, pero en el tercero partimos desde 1100 microcandelas. Luego tenemos la longitud de onda, 640 nanómetros, que no cambia en ningún caso ya que el color es el mismo, ¿por qué habría de cambiar, verdad? Luego podemos ver que el voltaje en polarización directa varía entre 1.8 voltios y 2.4 voltios, que es lo normal para un LED rojo, y hablando de polarización directa, cabe mencionar que cada parámetro fue medido con una corriente de polarización directa de 1 mA. En la segunda tabla tenemos los valores absolutos, en donde solo me voy a centrar en la corriente máxima que puede pasar por cada dígito, que es de 10 mA. Por lo tanto, confirmamos que este display es de baja corriente. Según la descripción, tenemos que está diseñado para que a 1 mA ofrezca gran desempeño. Sin embargo, nos dicen que podemos aplicar de 1 mA a 5 mA según el brillo deseado, y que podemos aplicar más de 5 mA solo en el caso en el que queramos utilizarlo en contacto con la luz directa o bajo un cristal tintado, para que podamos ver los dígitos sin mayor problema, por lo que debemos tener esto en cuenta según el lugar de la aplicación. Debo decir que usualmente los displays que encontrarán en el mercado, los más baratos y genéricos, tienen corrientes de trabajo más altas, por lo que tendrán que revisar su datasheet respectivo para saber qué corriente y voltaje utilizar para hacer los cálculos, evitando usarlos tanto en muy baja potencia como en muy alta potencia, siempre en el rendimiento óptimo. En la tercera tabla tenemos características ópticas y eléctricas, que no viene al tema analizarlas porque esto se aplica en prácticamente cualquier LED. Abajo tenemos las tablas del trabajo y me centraré en una de ellas, la más importante para utilizarlo, que es el voltaje de polarización directa versus la corriente de polarización directa. Al igual que vimos en el video del cálculo de la resistencia para los LEDs, que les dejo en las tarjetas para entender lo siguiente, aquí tenemos 8 LEDs, 7 segmentos y el punto, y debemos calcular la resistencia adecuada para cada segmento.
Si por ejemplo quiero usarlo en interiores con una fuente de 3.3 voltios y quiero que funcione a 3 mA, el voltaje asociado es aproximadamente 1.8 voltios según la gráfica, por lo que aplicando la fórmula de resistencia para un LED único, tenemos que la resistencia a usar será de 500 ohmios, por lo que podemos aproximar a una resistencia de 510 ohmios, y su potencia disipada será de 4.6 milivatios, por lo que podemos usar una resistencia de un 16avo de vatios sin problemas. Cada segmento y el punto ahora llevarán una resistencia limitadora de igual valor para que el brillo sea constante en cada segmento dependiendo de cuál sea el dígito que queremos visualizar. Sin embargo, también existe una configuración no recomendada que se usa para comprimir espacio, y consiste en conectar al cátodo o al ánodo común una única resistencia. Imaginando que tenemos 4 LEDs encendidos, conectados a la misma fuente, tenemos LEDs en paralelo simplificando y de igual valor. Por lo que, aplicando la fórmula de LEDs en paralelo de igual denominación, tenemos que la resistencia a utilizar es de 125 ohmios, por lo que usaré una de 120 ohmios. Su potencia disipada será de 17.28 milivatios, por lo que podemos utilizar también una resistencia de un 16avo de vatios sin problemas. Sin embargo, aquí va la parte mala, el brillo. Asumimos que solo 4 LEDs estaban encendidos y el brillo será bueno en ese caso. Sin embargo, si ahora encendemos más, la resistencia limitará la corriente de más y el brillo será más bajo. Y si encendemos menos, la corriente será muy alta, el brillo será mayor y según qué caso podemos hasta dañarlo. Por lo que si quieren utilizar esta configuración, lo que les recomiendo es que calculen la resistencia para un solo segmento, y así al encender más segmentos el brillo será menor, pero nunca mayor, por lo que estará protegido el display, pero el brillo será variable según la cantidad de LEDs que se quieren encender, lo que es incómodo visualmente. Luego tenemos en la figura 7 el patillaje visto desde la parte superior, y es un aspecto fundamental para conectarlo correctamente. Este patillaje es el más genérico que hay, donde tenemos el ánodo o el cátodo común al pin 3 y 8, y en los pines restantes los segmentos y el punto. Por último, en la parte inferior tenemos la separación de pines y en general las cotas que determinan su tamaño, y de hecho, hablando de tamaño, también pueden ser pequeños o pueden ser muy grandes según la aplicación como lo están viendo en esta imagen. Para aprender más, vamos a ver el VDMR10A1, que es un display de 7 segmentos de ánodo común en todas sus variantes. Sin embargo, el encapsulado cambia, ahora es SMD, y además la corriente de trabajo recomendada cambia, ahora es de 20 mA, confirmando el punto anterior. Cada display tiene sus propios parámetros de trabajo. Nuevamente, en la parte inferior tenemos el patillaje y las dimensiones del mismo acompañado de todos los demás parámetros que vimos anteriormente. Por último, tenemos el TDSG1150, que parece ser el mismo que el primero. Sin embargo, a pesar de tener corriente de trabajo diferente y muchas otras cosas más, el patillaje tiene una forma más interesante. Los pines están algo movidos y o desplazados, por lo que el encapsulado también es algo a tener muy en cuenta cuando queremos utilizar un display. De momento no necesitamos saber más sobre este tipo de display, pero vamos a expandir la visión. Los dígitos y símbolos que podemos hacer son limitados, y si quiero visualizar mensajes con letras complejas como una Z por ejemplo, tenemos que utilizar un display de 14 segmentos que tiene la misma forma. Sin embargo, ahora como tenemos 14 segmentos, nos permitirá hacer una mayor cantidad de letras y símbolos para así expresar mejor un mensaje. El nombre de los segmentos restantes sigue dándose por medio de letras, de la siguiente forma como ven en el gráfico. Sin embargo, también existe el display de 16 segmentos, que añade 2 segmentos más, dividiendo el segmento A y el segmento D en 2 segmentos independientes, y así poder hacer símbolos más complejos aún. Existe también el display de 9 y 12 segmentos, sin embargo son mucho más raros y la forma puede variar entre ellos, por lo que lo mejor es que se queden con los de 7, 14 y 16 segmentos. Ahora vamos a subir un poquito más la apuesta, vamos a ver cómo hacer mensajes. Los displays también vienen en diferentes cantidades de dígitos. Por ejemplo, tenemos este que es de 4 dígitos, que en concreto es el LTC 4729JR. Pero existen también de 2, 3 e inclusive puede que más dígitos, pero estos son los más conocidos.
Si revisamos la cantidad de pines, son un poco más que los que tenía el de un dígito, y ustedes me dirán, ¿por qué? Si ahora tengo 28 segmentos y 4 puntos, debería tener 34 pines, o de hecho más, porque tenemos más puntos sobre este tipo de display, que podemos usar para indicar otras cosas, como por ejemplo, hacer un reloj, e indicar la separación entre minutos y segundos, etc. Y en cambio tenemos solo 16 pines, por lo que vamos a introducir el concepto de visualización dinámica. La conexión interna de este display en concreto es la siguiente, y podemos ver que tenemos los LEDs de cada dígito en cátodo común en este caso. Sin embargo, veremos que todos los ánodos de cada segmento de cada dígito están conectados entre sí, por lo que, por ejemplo, el ánodo del segmento E de todos los dígitos está conectado entre sí y ese va al pin 5. Como un aspecto adicional, L1, L2 y L3, que son los puntos adicionales que tienen, están conectados a los segmentos A, B y C, y tienen el cátodo común conectado al pin 4. Para no confundir más, voy a hacer un ejemplo, y quiero que tengan en cuenta que la clave está en los cátodos comunes. Si quiero visualizar la letra A en el dígito 3, tengo que conectar los segmentos A, B, C, E, F y G a positivo y el cátodo común del dígito 3, el pin 6, a negativo, y así puedo ver únicamente en el dígito 3 la letra A. Si ahora quiero que la letra A se visualice en el dígito 1, no toco nada de los ánodos de los segmentos, solo conecto el cátodo del dígito 1, el pin 1, a negativo, lo que hará que el dígito 1 encienda y enseñe la letra A. Si ahora quiero que la letra A se visualice en el dígito 2 y en el dígito 4 simultáneamente, conecto el cátodo común del dígito 2 y el dígito 4 a negativo y obtengo la letra A en ambos dígitos. Como verán, a pesar de que todos los ánodos están conectados, el cátodo me permite seleccionar en qué dígito quiero ver el símbolo, y de igual forma lo hacemos con L1, L2 y L3, ya que tienen un cátodo común propio como lo dijimos anteriormente. Dicho esto, ahora sí vamos a visualizar un mensaje que será la palabra hola. El proceso será así. En el primer dígito quiero que aparezca la letra H, por lo que debo llevar a positivo los segmentos B, C, D, F y G, y a negativo el cátodo común del dígito 1, dando como resultado la H. En el segundo dígito debo llevar a positivo los segmentos A, B, C, D, E y F, y a negativo el cátodo común del dígito 1, dando como resultado la O. En el tercer dígito debo llevar a positivo los segmentos D, E y F, y al negativo el cátodo común del dígito 3, dando como resultado la L. Por último, en el cuarto dígito debo llevar a positivo los segmentos A, B, C, E, F y G, y al negativo el cátodo común del dígito 4, dando como resultado la letra A. Recordemos que el video no es más que una secuencia de imágenes que cambian a una velocidad determinada y dan la sensación de movimiento si es lo suficientemente rápida. En pantalla tenemos un video de un youtuber que en las tarjetas tienen el enlace y allí se comparan juegos a 15 fotogramas por segundo, 30 fotogramas por segundo y 60 fotogramas por segundo. Es decir, el juego se ejecuta a 15, 30 y 60 imágenes cambiando cada segundo, y se puede observar que la fluidez en el movimiento es mayor en 60 fotogramas por segundo y es menor en 15 fotogramas por segundo. Si aplicamos esto a nuestro circuito, tenemos que hacer que estos 4 cambios se hagan a tal velocidad que no notemos que estamos haciendo cambios. Para verlo mejor, vamos a probar diferentes velocidades de cambio. Esto es a 1 fotograma por segundo. Esto es a 5 fotogramas por segundo. Esto es a 15 fotogramas por segundo. Esto es a 30 fotogramas por segundo. Esto es a 60 fotogramas por segundo. Esto es a 120 fotogramas por segundo. Y esto es a 240 fotogramas por segundo. Como veremos, la velocidad de cambio es tal que parece que la palabra está fija, y este proceso es lo que se conoce como visualización dinámica. Para hacer un circuito que haga esto tenemos muchas formas de hacerlo, y aquí les muestro una sencilla, pero que no es precisamente la más eficiente. Usaremos un decodificador en los cátodos y las señales de control irán a un circuito lógico. Cuando las señales de control estén en 0, 0, debe entregar 0 en la salida 1 y entregar 1 en todas las demás salidas para activar el primer dígito.
Cuando las señales de control estén en 0,1, debe entregar 0 en la salida 2 y entregar 1 en todas las demás salidas, para activar el segundo dígito. Es decir, tenemos que aplicar un contador binario de 0 a 3 a las señales de control. Ahora conectamos los 7 segmentos al circuito lógico y desde allí cambiamos qué segmentos irán a positivo y qué segmentos irán a negativo, para seleccionar qué segmentos quiero encender y cuáles apagar. Algo muy importante es que tanto el cambio del contador que va al decodificador como el cambio del contador de los segmentos debe ser en el mismo flanco al mismo tiempo para que se produzca el efecto, de lo contrario podría verse extraño. Para cambiar los mensajes o generar desplazamiento en la palabra y hacer un mensaje móvil se hace de la misma forma, eligiendo qué cátodo y qué segmentos encender para dar la ilusión de que la palabra se desplaza, pero como ya intuirán, el proceso se empieza a complicar y el circuito lógico realmente puede ser llamado microcontrolador, porque la programación ya se hace necesaria si queremos hacer algo más grande y más complejo. En fin, esto es todo. Espero hayan aprendido algo más sobre los displays. Nos veremos en próximos tutoriales. Hasta la próxima. Chaito. Gracias por ver este video. Si te gustó el contenido que viste, puedes darle manito arriba al video y suscribirte al canal. Pero antes de irme, aquí te dejo dos otros videos que podrían interesarte. Y si aprecias mi trabajo y mi conocimiento, en la descripción de este video te dejo mi cuenta de PayPal para que así puedas hacer alguna donación para continuar con esta labor educativa.